Hey, muy buenas. Después de bastante tiempo sin subir vídeo, os dejo hoy con un debate sobre si Jesús es Dios. Al final haré un breve análisis del mismo. Bueno, pues es un placer saludarte, qué gusto poder platicar contigo y compartir algunos datos. Este debate, el tema que acordamos fue si Jesús es Dios o Jesús no es Dios. Eso es algo que me gustaría dejar muy claro y muy delimitado para que no se vaya a desviar al tema de la Trinidad. En esta ocasión no voy a defender el tema de la Trinidad, tampoco voy a hablar sobre el Espíritu Santo y principalmente, si no es que casi por completo, me voy a basar en la Biblia únicamente para demostrar donde la Biblia aclara o revela que Jesús sí es Dios. De igual manera, Ed, me gustaría que nos pudieras informar adicionalmente, o más bien, que no es suficiente donde diga que Jesús es hijo de Dios, porque bueno, yo estoy de acuerdo contigo, que Jesús es hijo de Dios. También de igual manera que Jesús es un ser humano, es hombre, también estoy de acuerdo contigo porque la Biblia así no lo indica. Jesús es hijo de Dios y Jesús es hombre, por lo cual, pues básicamente no basta con decirme que mostrarme donde dice que Jesús es hijo de Dios para rechazar que Jesús es Dios. Esto no es contradictorio y ahorita lo voy a explicar. Yo no voy a contradecir lo que enseña la Biblia. Si la Biblia me dice que Jesús es Dios y es hijo de Dios, pues yo lo creo y digamos que es lo que nosotros consideramos como cristianos, que es la palabra de Dios. Igual para dejarlo más claro como humanos, yo te diría, nosotros observamos a Dios, pero no lo podemos entender. Lo observamos en su creación, ¿no? Pero no podemos entender realmente la magnitud de que es Dios. Yo le pregunté pues a Dios, así me puse a rezar, ¿no? Oye, ¿cómo lo puedo explicar para que lo entiendan las personas que no han sido recibidas por ese don? Y Dios pues me iluminó y me dio a entender con un pequeño ejemplo. No quiero que suene analogía o que diga que es idéntico esto, no, tampoco lo puedo entender ni yo, pero es una manera de explicarlo, si imagínate una amiba, es un organismo unicelular, ¿no? Una amiba que, por ejemplo, hablara con un ser humano y le dijera, el ser humano, yo soy un ser humano, soy un solo ser. Y la amiba, lo primero que pensaría, si tuviera entendimiento, obviamente, debe ser una célula. Y le diría el ser humano, no, yo soy millones de células y de hecho soy muchísimos órganos. Y la amiba chocaría con el pensamiento de la amiba, diría, ¿cómo puede ser un solo ser, pero tener, por ejemplo, un corazón, tener muchas células? Cada una de tus neuronas, por ejemplo, tiene una capacidad para transmitir y recibir información. Sería imposible para que la amiba lo pudiera entender cómo es ser un solo ser, pero teniendo muchas células o muchos órganos. Eso es una parte de cómo doy una pequeña analogía, no tanto equivalente, pero para darnos una pequeña idea de por qué un solo Dios puede tener múltiples personas o personalidades o múltiples personas. Eso es la idea, digamos, entendiendo así llanamente para una persona que no, ni siquiera haya a lo mejor visto nunca la Biblia, ¿no? Pero ya para la cuestión bíblica, ahorita te voy a dar los argumentos o los versículos. Vale, pues comenzamos entonces. Mira, básicamente encontré varios argumentos en la Biblia que nos revelan que Jesús es Dios. Por ejemplo, tenemos que la Biblia nos revela que Jesús es preexistente a toda la creación. Por ejemplo, en Juan 8:58, ¿sí? Le preguntan a Jesús, eh, tú todavía no llegas ni a los 50 años de edad y ya has visto a Abraham. Y Jesús les contesta, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto tiene doble significado. No solamente nos está indicando que Jesús es preexistente a su nacimiento y a su concepción, sino que además nos está indicando el yo soy, que este es un elemento muy importante en el Antiguo Testamento que define a Dios. Cuando le pregunta a Abraham, cuando le pregunta a Moisés, cuando me digan qué nombre debo decir del Dios, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, Éxodo 3:14. De manera que el yo soy que utiliza Jesús, normalmente tiene una connotación muy importante, revelando que Él es Dios. También dice, por ejemplo, en Salmos 102:27,
pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán, hablando de Yahvé o del yo soy. Y Jesucristo en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, de manera que es preexistente, además de que revelan que es el yo soy. También dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo nos revelan que ese verbo se hace carne y es al que llamamos Jesucristo. También en Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy, otra vez con el yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí Jesucristo se identifica no solamente como el principio y el fin de todo, como el alfa y la omega, además se identifica como el yo soy y además como el Todopoderoso, de manera que nos revela de manera clara Jesucristo en el Apocalipsis, que Él es el mismo Dios. Ahora bien, tenemos una cuestión ahora con la adoración. Está escrito en la Biblia que no se puede adorar a otros seres, no se puede adorar ni a ángeles, ni a seres humanos, ni a objetos, ni a imágenes. Esto es lo que se llama idolatría, que es la adoración a falsos dioses. Sin embargo, vamos a encontrar que Satanás le pide a Jesús que lo adore en Mateo 4:10, y Jesús le responde, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto nos aclara que la adoración no se le puede dar a otra persona, sino solamente a Dios. Pero vamos a ver que la Biblia nos muestra un montón de versículos donde Jesús es adorado. Por ejemplo, está en Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle. Perdón, este es de que no se debe de adorar. Apocalipsis 19:10, yo me postré, dice el discípulo Juan, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios porque Él es testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Nos revelan que no se puede adorar a otra gente, ni siquiera al ángel que le está mostrando las cosas en el cielo. En Juan 9:37 y 38 le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Ahí le adoró a Jesús directamente la persona a la que él estaba hablando. También en Mateo 2:11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esos presentes eran, el oro era para los reyes, el incienso para Dios y la mirra para los mortales. De manera que ahí también dice que lo adoraron los reyes de Oriente. De igual manera, pues revelando que a Jesús se le puede adorar. En Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Claro, es hijo de Dios, pero lo adoran como a Dios. Esto es algo muy importante. También en Mateo 28:9, 28:17, Mateo 14:33, Juan 9:37 y 38, le dijo Jesús, pues le has visto, bueno, eso ya lo había dicho, y Hebreos 1:6 al 8. Y otra vez, fíjese, este es el más importante de todos, Hebreos 1:6 al 8, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, inclusive los ángeles deben adorar a Jesús, y esto lo da la orden el Padre, el Dios Padre. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Aquí Dios Padre no solamente manda a que adoren a Jesús, además le dice, tu trono, oh Dios, le dice que es Dios. La Biblia llama a Dios también en muchas otras partes, a Jesús, llama a Dios a Jesús en muchas partes, por ejemplo en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne, de manera que están refiriéndose a Jesús, que fue manifestado en carne y es Dios.
También en Hechos 20:28 dice, tened cuidado de vosotros y toda la grey en medio del Espíritu Santo os ha hecho de obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Este capítulo encontré varios análisis respecto a la traducción, que trataban como de corregirlo, y algunos decían, es que aquí debería decir, el cual compró con la sangre de su propio hijo, lo cual pues no suena muy lógico. De hecho, más adelante, si gustas, platicamos sobre las traducciones que simplemente lo más plausible es, debido a todas las evidencias que te menciono, es que sea Dios realmente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Aquí cuando Tomás le dice Dios mío, Jesús no lo rebate, al contrario, le dice, ¿por qué has visto, crees? Bienaventurados los que sin ver creen. Tengo un montón más de versículos que dicen que Jesús es Dios. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Aquí también nos dice que él estaba en forma de Dios, que él era Dios, que él se haya humillado a sí mismo, es lo que nos aclara por qué Jesús es hombre, porque él se humilla, se despoja de sí mismo y se vuelve como mortal. Sin embargo, pues él es Dios, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, amén. Romanos 9:5. Tengo un montón más, Tito 2:13, Juan 20:28, Mateo 1:23, Isaías 9:6. Este de Isaías es muy bueno, porque entonces Tomás, porque un niño nos es nacido, perdón, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De manera que la Biblia es clara cuando nos dice que Jesús es Dios, también nos dice que Jesús es el juez y el salvador. Igual cuando platiquemos, igual me gustaría que me pudieras indicar quién es el juez y quién es salvador, si es Jesús o es el Padre, porque tengo un montón de capítulos de versículos también, donde Isaías 43:10, Juan 10:14, Ezequiel 34:11, donde nos dice que Jesús es el juez. Jesús y el Padre son uno, por eso aquí entendemos que ellos son uno solo, un solo Dios, no es que haya dos dioses, hay un solo Dios. Dice, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, Juan 16:15. Son uno mismo, que tienen las mismas cosas. Tampoco defiendo la unicidad, pero es claro que los unitarios tienen un punto cuando dicen que el Padre y el Hijo son uno mismo, porque Jesús mismo lo reconoce así. Ellos donde tienen el problema es que no reconocen cuando hay una diferenciación clara entre ellos, cuando uno habla con otro y el otro reconoce al primero. Esto es algo muy importante. El yo soy, por ejemplo, dice, yo soy, retrocedieron, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, Juan 18:6. ¿Por qué caen a tierra? Porque están reconociendo que es Dios el que les está hablando. Les preguntan, le pregunta a Jesús, ¿a quién buscan? Y le dicen a Jesús, dice, yo soy. Y en ese momento ellos se les revela que es Dios, y siendo soldados caen a tierra, y no pueden hacer nada porque Él es Dios. Yo soy el buen pastor y conozco a mis abejas y las mías me conocen, Juan 10:14. Sin embargo, dice la Biblia que Dios es el pastor y derramaré sobre la casa de David. Bueno, tengo muchos capítulos, pero bueno, básicamente Jesús se revela a sí mismo como Dios cuando dice, yo soy el buen pastor, ¿sí? Porque la Biblia dice que Dios mismo irá a buscar a sus ovejas, que es Él mismo el quien irá a buscarlas. Bueno, pero mira, tengo muchos capítulos para poder seguir, yo creo que una hora más, pero pasamos a otros argumentos para que yo también pueda escucharlos y aprender también. Vale, antes de nada quería agradecer a Fer el que se haya prestado a este debate y espero que tengamos, bueno, un debate sano como ya lo estamos teniendo y respetuoso. Hoy defenderé que la Biblia dice que Jesús no es Dios, ¿vale? Y lo voy a hacer con 3 argumentos. Vamos a ver lo que opinaba la gente del tiempo de Jesús sobre quién era Jesús. Por ejemplo, ¿qué pensaban sus discípulos? Cuando Jesús le preguntó quién creían que era,
Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es curioso que si tuvieran claro que fuera Dios, pues era más sencillo decir que era Dios, ¿no? Juan, por ejemplo, escribió en Juan 20:31: estas palabras han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan el Bautizante dijo: he dado testimonio de que este Jesús es el Hijo de Dios, Juan 1:34. Y el apóstol Pablo también escribió, por ejemplo, en 2 Corintios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pensaban sus enemigos? Pues quienes lo odiaron explicaron por qué querían matarlo. Porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios, como dice Juan 9:7. Cuando Jesús murió, hasta los soldados romanos que estaban cerca sabían que Jesús no era Dios. Dijeron en Mateo 27:54: ciertamente este era Hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesús sobre sí mismo? Bueno, cuando los judíos acusaron a Jesús de blasfemar, él contestó: ¿me dicen ustedes a mí, a quien el Padre santificó y despachó al mundo, blasfemas, porque dije soy Hijo de Dios? En Juan 3:16, Jesús dijo: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y solo 2 versículos después, de nuevo Jesús dijo que él era el Hijo unigénito de Dios. Jesús reconoció que tenía un Dios superior cuando dijo a sus discípulos: asciendo a mi Padre y Padre de ustedes, y a mi Dios y Dios de ustedes. En oración a Dios, es decir, al Padre, Jesús dijo: tú, el único Dios verdadero. En Juan 20:17, Jesús dijo a María Magdalena: voy a subir a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Puesto que Jesús tenía un Dios, su Padre, él no podía ser a la misma vez ese Dios. ¿Qué dijo el propio Dios? Al principio del ministerio de Jesús, cuando salió del agua bautismal, la voz de Dios desde el cielo dijo: este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. ¿Estaba diciendo Dios que él era su propio Hijo, que se aprobaba a sí mismo, que se enviaba a sí mismo? No, Dios, el Creador, decía que, en su posición de superior, aprobaba al inferior, a su Hijo Jesús, para la obra necesaria. El segundo argumento es que Dios, para ser Dios, necesita ciertas cualidades, pero Jesús no tiene esas cualidades. Por ejemplo, Dios es eterno, pero Jesús tuvo un principio. Jesús, en su existencia en los cielos, dice Colosenses 1:15 que era el primogénito de toda la creación. Apocalipsis 3:14 también dice que fue el principio de la creación de Dios. Sí, Jesús fue creado por Dios como el principio de la creación invisible de Dios. Otra cualidad es que Dios no puede morir, pero Jesús murió. El profeta Habacuc dijo: oh Dios mío, mi santo, tú no mueres. En contraste con eso, Jesús sí murió, y si en verdad no hubiera estado muerto, entonces no habría podido pagar el rescate por el pecado de Adán. Pero sí murió y estuvo en condición de inexistencia por alrededor de 3 días. El apóstol Pedro nos dice quién resucitó a Jesús. Dios lo resucitó, desatando los dolores de la muerte, como dice Hechos 2:24. El superior, el Dios todopoderoso, levantó de entre los muertos al inferior, su siervo Jesús. Otra cualidad es que no hay nadie mayor que Dios, pero Jesús es subordinado. En Juan 14:28 leemos estas palabras de Jesús mismo: el Padre es mayor que yo. Además, Jesús pidió a su Padre: que no se efectúe en mi voluntad, sino la tuya. ¿A quién dirigió esas palabras si no fue a una persona superior a él? Vez tras vez, Jesús hizo declaraciones como las siguientes: el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su propia iniciativa, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. He bajado del cielo para hacer no la voluntad mía, sino la voluntad del que me ha enviado. Lo que yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado. Juan 7:16. Yo lo conozco, a Dios, porque soy representante de parte de él y aquel me ha enviado. Juan 7:29. El que envía es superior y el enviado es menor. Dios es el que envía y Jesús es el enviado. No pueden ser iguales. Después, cuando estaba a punto de morir, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién clamó Jesús? ¿A sí mismo o a una parte de sí mismo? De seguro ese clamor, Dios mío, no provino de alguien que se considerara Dios. Si Dios fuera Dios, entonces, ¿quién lo había abandonado? ¿Se abandonó a sí mismo? Eso no tendría sentido. Jesús también dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Si Jesús fuera Dios, ¿por qué habría de encomendar su espíritu al Padre?
Jesús mencionó la superioridad de Dios cuando la madre de dos de sus discípulos pidió que sus hijos se sentaran uno a su derecha y el otro a su izquierda cuando él viniera en su reino. Pero él contestó: esto de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es cosa mía darlo. Si Jesús hubiera sido el Dios Todopoderoso, habría sido suyo conceder lo que le pedían. Pero no era así. Su Padre era quien podía concederlo. Otra manera como Jesús mostró que él era un ser separado a Dios fue al decir: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Marcos 10:18. De modo que Jesús decía que nadie es tan bueno como Dios, ni siquiera Jesús mismo. Pero, ¿y después de que Jesús fue resucitado y ascendió al cielo? En 1 Corintios 11:3 leemos: la cabeza del Cristo es Dios. Pedro y los que estaban con él dijeron al Sanedrín judío: a este Jesús Dios lo ensalzó a su diestra. Pablo dijo: Dios lo ensalzó a un puesto superior. Si Jesús hubiera sido Dios, ¿cómo podría haber ensalzado, es decir, levantado a un puesto superior al que ya tenía? Ya habría sido una parte ensalzada de la Trinidad. Si antes de su ensalzamiento Jesús hubiera sido igual a Dios, el ensalzarlo más lo habría hecho superior a Dios. Pablo dijo también que Cristo entró en el mismo cielo para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Si usted se presenta delante de otra persona, ¿cómo podría usted ser ese otro? No podría ser, tienen que ser diferentes y separados. Una última cualidad que tiene Dios es que Dios es omnisciente, pero Jesús no. Cuando Jesús dio su profecía acerca del fin de este sistema de cosas, declaró: mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13:32. Si Jesús hubiera sido el Hijo que fuera parte de una deidad, habría sabido lo que el Padre sabe. Pero Jesús no lo sabía, porque no era igual a Dios. De manera similar, Hebreos 5:8 dice que Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. ¿Podemos imaginarnos que Dios tuviera que aprender algo? No. Pero Jesús sí aprendió, porque no sabía todo lo que Dios sabía. La diferencia entre lo que Dios conoce y lo que Cristo conoce también existió cuando Jesús fue resucitado para ir al cielo y estar con Dios. Note las palabras de apertura del último libro de la Biblia. Revelación de Jesucristo se la concedió Dios, dice Apocalipsis 1:1. Si Jesús mismo fuera parte de una deidad, ¿habría sido necesario que otra parte de la deidad, Dios, le diera una revelación? De seguro, él habría conocido todo aquello, porque Dios lo conocía. Pero Jesús no lo conocía, porque no era Dios. Un último ejemplo es que Dios es inmaterial, pero Jesús fue material. Las Escrituras declaran: a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. De modo que Jesús no puede ser Dios, porque a Jesús lo vieron muchas personas. Por último, el último argumento que presentaré es lo que dice la mayoría de versículos contra lo que dicen unos pocos. Podemos clasificar los versículos bíblicos que nos hablan de Jesús y Dios en 3 columnas. La primera serían los versículos que dicen directa o indirectamente que Jesús no es Dios. Aquí hay decenas y decenas de versículos, como los que hemos visto hasta ahora. En la segunda columna vemos varios versículos que son dudosos. Unas traducciones presentan a Jesús como Dios y otras traducciones de los mismos versículos no. Y muchas veces no es que una traducción esté bien y la otra mal. Si nos vamos a la gramática griega, podemos comprobar que ambas traducciones son gramaticalmente correctas. Así que el motivo de traducirlas de una manera u otra es simplemente doctrinal. Esos versículos serán traducidos de manera que apoyen la doctrina que enseñe el resto de la Biblia, ya sea que Jesús es Dios o no. Es decir, estos versículos por sí mismos no pueden usarse como prueba de que Jesús sea Dios, ni de lo contrario tampoco. Y la tercera columna es de los textos que parecen decir que Jesús sí que es Dios. Después de investigar mucho, he encontrado solamente 3 versículos y medio, ya explicaré después lo del medio, que apoyan la divinidad de Jesús. Es decir, toda la doctrina de la divinidad de Jesús, desde mi punto de vista, está basada solamente en 3 versículos. Como sé que Fer ha sacado algunos versículos, profundizaré en estos versículos en mi siguiente intervención, ya que bueno, mi tiempo se ha acabado. Pero simplemente me gustaría resumir los 3 argumentos para que queden bien claros. El primero es que todas las personas del tiempo de Jesús creían que Jesús era el Hijo de Dios, no Dios. El segundo argumento es que Dios debe tener ciertas cualidades para ser Dios, pero Jesús no cumple con esas cualidades. Y el tercer argumento es que solo hay 3 textos bíblicos que muestran claramente que Jesús es Dios, frente a muchos versículos que dicen lo contrario. Bueno, me comentabas que
que Dios es eterno y que Jesús no cumple este requisito. Yo te mostré varios versículos donde nos confirma que sí, efectivamente, Jesús es antes de toda la creación. Tú me dices, es que Jesús es el primogénito de la creación y el principio de la creación fue lo que mencionaste de los versículos. Sin embargo, esto, pues básicamente quiero rebatirlo porque está pues un poquito mal interpretado. Cuando escuchamos primogénito de la creación, normalmente los que niegan a Jesús como Dios dicen que quiere decir que el primero de la creación, el primer ser creado, cosa que está totalmente equivocada. Cuando dice primogénito de la creación, se refiere a, tiene dos importantes palabras. Primero, primogénito, hay que entender que es primogénito, es el primer hijo nacido. No se trata de la primer cosa, sino el primer hijo nacido. Y cuando habla de la creación, lo especifica el mismo versículo más adelante que dice, es el primogénito de la creación porque a partir de él se creó todas las cosas y por medio de él, ¿vale? Porque él es el que ha creado todas las cosas. Pero no quiere decir que aquí lo haya creado Dios a Jesús. Al contrario, el primogénito se refiere a que es su hijo, que es de su propia esencia. Igual, el principio de la creación, exactamente, ¿sí? Porque Jesús está en el Padre, siendo Dios mismo, y Jesús es el que crea todo el universo. De hecho, nos dice la Biblia precisamente que Jesús ha creado todas las cosas, es el creador de todo el universo. Después me comentas que Jesús, cuando muere y Dios no puede morir. Bueno, efectivamente, Jesús muere porque él tiene la naturaleza de hombre. Como ya lo habíamos comentado, Jesús también es hombre, ¿sí? Pero tú aquí mencionas algo, estamos de acuerdo en que muere Jesús, y estamos de acuerdo, pero dices tú que es inexistente por algún tiempo, y esto es falso. Cuando Jesús muere, nos lo aclara Pedro, no tengo ahorita la cita en el momento, pero te la puedo buscar, donde nos dice que Jesús después de morir baja a los infiernos, así lo dice la traducción, no son el infierno tal cual, sino los infiernos a los que se refiere, para predicarle a los que ya habían fallecido, a los del Antiguo Testamento, para que se arrepientan y se conviertan a Cristo, para darles la oportunidad también de ser salvos. Eso lo dice Pedro en sus cartas, digo, no tengo la cita, pero te la busco ahorita. Jesús, obediente al Padre. Me comentas que por qué Jesús es inferior al Padre. Si fuera Dios no podía ser inferior. Pero precisamente la cita que te di hace un momento, te la repito, precisamente nos explica por qué Jesús es inferior al Padre. No porque no sea Dios, sino porque Él mismo se despojó de ser Dios, se despoja de sí mismo, así es lo que dice la cita, para ser inferior al Padre, para hacerse obediente y humillarse hasta la muerte. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí nos dice que él era igual a Dios, ¿sí? Pero no se quiso aferrar a eso, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nos aclara por qué Jesús sí pudo morir siendo Dios, porque él mismo se ha despojado de sí mismo, se ha despojado de todas esas condiciones que tú comentas para ser Dios, se ha despojado a sí mismo para hacerse obediente al Padre y para enseñarnos la obediencia y él humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Precisamente también es la razón por la que él obedientemente él elige morir, él elige sufrir, sentir como hombre, él elige no conocer el día de su gloria en que él va a regresar. Sin embargo, tenemos versículos donde Pedro, por ejemplo, le dice, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Ajá, y también los apóstoles le dicen, verdaderamente sabemos que tú lo sabes todo. Entonces Jesús lo sabía todo, podía leer el corazón de los hombres. Él conocía sus pensamientos, conocía sus almas. Son condiciones solamente de Dios, pero él elegía específicamente desconocer algunas cuestiones, o creo que nada más es una, de hecho, la del día de que va a regresar con su gloria. Él elige no conocerla precisamente para hacerse obediente al Padre, para que el Padre decida, no él sea el que decida. Me comentabas también el versículo de ¿por qué me llamas bueno?
Este versículo, igualmente ya te lo he escuchado varias veces, me parece que no lo has entendido muy bien y yo quiero explicarlo en esta oportunidad. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Claro, Jesús podría haber negado, decir yo no soy bueno, solamente el Padre es bueno, pero él pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Porque claro, el joven rico no está diciéndole maestro bueno porque lo haya reconocido como Dios, le está diciendo eso porque está queriendo quedar bien con él. Es una lisonjería, entonces Jesús está en un aprieto. Jesús está en un aprieto porque le dice maestro bueno, y él, si lo acepta, va a quedar, a arriesgarse a que los fariseos lo ataquen y digan, ¿cómo te dejas llamar maestro bueno? Se va a arriesgar a eso. Pero si lo niega, si dice, yo no soy maestro bueno, él estaría mintiendo porque él sí es el maestro bueno, él sí es Dios. Entonces, por eso está entre este predicamento y Jesús mejor lanza una pregunta que el joven no sabe responder. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solamente hay uno que está en los cielos. Entonces le está diciendo que solamente Dios es bueno. Si el joven le hubiera dicho, pues sí, porque tú eres ese Dios que está en los cielos, en ese momento Jesús no hubiera tenido ninguna alternativa, pero él no se revela precisamente porque no era su intención revelarse en ese momento y porque él realmente no podía negar que él era bueno ni tampoco aceptarlo porque iba a quedar mal frente a los judíos aceptando la lisonjería. Quería nada más aclarar ese punto, pero pues bueno, si quieres continuamos con la plática. Claro, dices que Jesús, cuando estuvo en la tierra, como que se despojó de su divinidad o algo así, ¿no? A mí se me hace muy difícil de comprender que Jesús, cuando estuvo en la tierra, no tenía el poder de Dios, no tenía todo el conocimiento de Dios, no tenía la esencia de Dios, era una persona diferente a Dios, pero era Dios mismo. O sea, me parece muy forzado y que en la mente humana no entra. Es cierto que no tenemos por qué entender todo acerca de Dios, somos muy inferiores, pero a la pregunta de quién es Dios sí que deberíamos acceder, porque ¿cómo vamos a ser amigos de Dios si no sabemos ni qué es, ¿no? Pero simplemente quiero mencionar esto que comentaba de los 3 versículos y medio, ¿no? Simplemente por mencionar esto del medio versículo, con esto me refiero a 1 de Juan 5, 7 y 8, que mucha gente lo utiliza para probar que Jesús es Dios, ¿no? En este caso la Trinidad, sé que no es el tema, pero bueno, este versículo dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Esto creo que no lo has dicho tú, no quiero poner palabras en tu boca que no has dicho, pero mucha gente sí lo usa para probar la divinidad de Jesús, pero estas palabras son reconocidas por la mayoría de los eruditos una adición espuria, ¿no? Se llama coma joaneo, estas palabras, y casi todo el mundo coincide, incluso muchas Biblias católicas, que estas palabras no estaban en los manuscritos más confiables. Entonces este es el medio versículo que decía, ¿no? O sea, sí se usa, pero es casi universalmente reconocido que estas palabras no estaban en los escritos originales. ¿Cuáles son los otros 3 versículos que sí se usan mucho para probar la divinidad de Jesús? Juan 1.1, ya lo has comentado tú antes. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 10.30, yo y el Padre somos uno. Y Juan 20.28, que ahí dice Tomás, ¿no? También lo has comentado, Señor mío y Dios mío, le dice a Jesús. Yo creo que estos 3 versículos sería bueno que los comentáramos después un poquito más en profundidad. Pero el resto de versículos que tú has usado para probar la divinidad de Jesús, o no es la única conclusión que se puede sacar, o están mal traducidos. Y tengo razones de peso para decir esto, ¿no? Pero, claro, sería bueno no quedarse con una traducción, quizás tú te basas en la Reina Valera. Está bien mirar varias traducciones porque pudiera ser que una traducción pues haya traducido de alguna manera a algunos versículos de manera que les convenga en cuanto a las doctrinas, ¿no? Creo que esto pasa en algunos versículos. Porque, por ejemplo, si comparamos... Sí, por ejemplo, Juan 8.58, ¿no? Que dice yo soy, ¿no? Pero vamos a ver otras Biblias. Por ejemplo, Félix Torres Amat dice, antes que Abraham fuera criado, yo existo. Nuevo Testamento de Felipe Fuentevarría dice, antes que Abraham naciese, ya existía yo. La Sagrada Biblia de Pedro Fanquesa y José María Solé dice, antes que Abraham existiera, yo existo. Es decir, hay muchas traducciones bíblicas que no dicen lo mismo. Entonces, la cuestión sería ver qué decían los manuscritos más antiguos, porque si nos basamos solamente en una Biblia, podemos caer en errores de traducción.
simplemente eso, ¿no? Que no caigamos en el error de basarnos únicamente en lo que dice una traducción, porque podríamos cometer el error de salirnos un poco del texto más original que tenemos a disposición. Claro, claro, está muy bien. Bueno, a ver, quería preguntarte una cuestión. Me decías que Jesús era la imagen de Dios y decías, a Dios nadie le ha visto. Muy bien. Me gustaría que me dijeras, por ejemplo, en Génesis, me parece que es el 8, cuando Abraham lo visita Dios en su, bueno, dice Yahvé o Jehová, lo visita Dios en su tienda, lo visitan tres varones y él los ve. Entonces, me gustaría saber, ahí tú qué opinas, ¿a quién está viendo Abraham? Bueno, entiendo por muchos relatos que cuando Dios manda algún mensaje a los hombres, por ejemplo, en muchas ocasiones se ha valido de ángeles como representación de Dios, ¿no? De hecho, muchas veces el relato incluso dice que Moisés hablaba con Dios, pero ese mismo relato, un poquito más adelante, te dice que era un ángel, ¿no? Entonces, yo entiendo que en estas ocasiones estos siervos de Dios hablaban con Dios mediante un ángel. A quien veían era a un ángel. Pero el ángel representaba a Dios porque decía exactamente lo que Dios le había mandado decir. Ah, ok, entonces tú crees que no era Jehová el que estaba delante de Abraham, sino que eran un ángel. Ok, mira, vamos a ver lo que dice el texto. En Génesis 18:1. Y dice, dices, le apareció Jehová y miró tres varones que estaban junto a él cuando los vio. Fíjate, aquí de hecho, por ejemplo, estos textos me gusta mucho este capítulo en particular, porque juega mucho con la parte de la unicidad de Dios o la unidad de Dios. Por ahí inclusive un programa donde decían que se utilizaba una palabra que era el Shad y que en vez de Yahid en el hebreo original para hablar de la unidad de Dios que estaba equivocado. Inclusive me parece que encontraron textos judíos del siglo XVIII, algo así, donde estaban cambiando ellos esa palabra Shad por Yahid porque por ahí había un problema con la idea de que pudiera hacerse la escritura un poco más hacia el lado trinitario. Pero bueno, lejos de ese texto, a mí me gusta cómo vienen las traducciones, que son muy claras y a la vez muy confusas, porque primero le habla a uno y luego le contestan tres, y luego le habla a tres y le contesta a uno, que son los mismos. Dice, alzó sus ojos y miró, he aquí tres varones que estaban junto a él, y los vio saliendo corriendo a la puerta a recibirlos, se postró en tierra. Uno podría pensar, bueno, son tres varones, son tres ángeles, ¿no? Eso es lo que uno podría imaginar si fueran tu postura. Pero les dijo a los tres, les dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Le habló a uno. O sea, le habló a los tres, pero se refirió como a un solo Señor. Es algo interesante. También dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Primero le habla a uno y después le habla a los tres. Vuestros pies, plural, y recostaos debajo de un árbol. A los tres los está dándoles información, hablándoles en plural. 18:5 dice, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ahí sigue hablando en plural. Y ellos dijeron, fíjate lo interesante, ellos, o sea, los tres hablaron como uno. Ellos dijeron, haz así como has dicho. ¿Por qué dice ellos dijeron? ¿Por qué nos dice y Jehová dijo, por ejemplo, o uno dijo? Dice ellos dijeron, eran tres. Sigue la historia en el 18:6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda, le dijo a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, masas, panes cocidos. El 7 dice, tomó un becerro tierno, lo dio al criado. El 8 sigue preparando los alimentos y estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, fíjate, en el 9, 18:9 nuevamente, le dijeron, ¿por qué le dijeron? ¿Por qué no O solamente sea, o uno sea le que dice? tú entiendes que no son ángeles, ¿no? Yo entiendo que, primero, que es Jehová directamente. Inclusive más adelante estaba buscando un versículo donde dice, y Jehová todavía delante de Abraham, porque dice aquí el 18:20, dice, entonces Jehová le dijo,
Entonces aquí está hablando directamente que es Jehová y además de eso, que hay tres varones y no nada más hay uno y que juega con el plural y singular. No te estoy diciendo que ahí nos diga que la unidad de Dios tiene que ser tres personas, simplemente te estoy diciendo que es interesante cómo lo maneja aquí la Biblia Ujú. misma Sí. respecto a eso. Ujú. ¿Puedes leer, por favor, el 19.1? 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Ahí está especificando que son ángeles. Mm, son dos, eran tres. ¿Sabes qué pasa con el problema de estos relatos? Sí, Que tanto tú como yo, con nuestras posturas diferentes, podemos encontrar explicaciones razonables. claro, claro. Esto es lo que te decía de esta columna que está en el medio, ¿no? Que este capítulo ni apoya tu punto ni apoya el mío. Si tú lo ves desde tu punto de vista, pues te tendrá sentido. Y si yo lo veo del mío, también, ¿no? Por eso creo que es mejor centrarse en versículos como más directos, ¿no? Yo creo que el más usado es Juan 1.1, ¿no? Ujú, Por ejemplo, si te menciono The New Testament in a Improved Version, dice, y la palabra era un Dios. ujú. Una traducción francesa dice, y la palabra era un ser divino. The Bible, an American Translation, y la palabra era divina. The New Testament por James L. Tomanek, y la palabra era un Dios. Es decir, ¿por qué crees, por ejemplo, que tu traducción es más fiable que esta? Bueno, O yo, sea, tienes dos Biblias, ¿no? Dos traducciones. Y las dos dicen cosas diferentes. En una dicen que Jesús es Dios, y la otra que es un Dios o que es divino, ¿no? Habla de cualidades. ¿Cómo podrías sustentar tu versión? muy bien, aquí esta parte es crucial, creo que es muy importante lo que acabas de mencionar. Dices divino. Cuando hablamos de divino, de divinidad, estamos hablando de una naturaleza exclusiva de Dios. Los ángeles no son divinos. En ninguna parte vas a encontrar que los ángeles se diga que son divinos, son criaturas, criaturas celestiales, son criaturas, por eso se llaman criaturas, porque son creación de Dios. No vas a poder encontrar o demostrar que Jesús es divino sin ser Dios. No puede ser algo divino si es algo creado, ujú, y si no tiene la naturaleza de ser Dios. Por eso cuando dice es un Dios, es totalmente esa traducción, es completamente en contra de todo, básicamente toda la teología, todo el teísmo que existe en los últimos siglos para acá, que dicen que solamente hay un solo Dios. Si decimos que hay otro Dios, ahí es un politeísmo y va en contra del teísmo. Busca por favor Salmo 82.6. Salmo 82:6 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ajá. Ujú. Y si miramos el contexto, aquí está hablando... De reyes, más que nada, de Ajá, sacerdotes o eso es, a los principados. jueces de Israel, ¿no? Efectivamente. Sí, Entonces, aquí, sí, por ejemplo, a los jueces de Israel, a algunos, ¿no? Se les llamó dioses. Pero, por ejemplo, a Satanás se le llama Dios también. Se le llama el Dios de este sistema de cosas. ¿en cuál capítulo? Ese no recuerdo. En 2 Corintios 4.4 dice, a quien el Dios de este sistema ha cegado la mente, ¿no? Ujú, sí, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los crédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, este versículo es muy fácil de entender. Es muy fácil de entender. No solamente a Satanás le llama Dios, también le llama Dios a los becerros de oro, también se le llama a Dios a las imágenes, a los ídolos. Básicamente son dioses, pero son dioses falsos. Los jueces no eran falsos. Claro, esa parte es otra parte. Estamos hablando, yo te decía, de los falsos dioses, o si estuviéramos hablando en un sentido figurado, como a los jueces y a los reyes que les llamaba Dios, les llamaba dioses. Si lo mencionáramos en ese contexto, tal vez sí, pero no está hablando en ese contexto, ahí está hablando de un contexto del inicio de la creación, y ahí pues obviamente no existían los hombres, no existían los jueces, no existía tampoco ni siquiera Satanás, no existía nada. Ahí estamos hablando de otro contexto, en un contexto de Dios como el Dios todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra. Para mí sí tiene sentido teológicamente porque, como mencioné, o sea, la palabra Dios se le atribuye en ciertas ocasiones a otros seres que no es Dios, y aparte la palabra Theos también es posible traducir, de hecho algunas partes de la Biblia se traduce así,
como poderoso o como fuerte. Entonces, creo que no sería objetable. Mira, me comentabas del yo soy. Sí, efectivamente tengo Juan 18:6, dice, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, pero si eso fuera únicamente esa, bueno, yo estaría de acuerdo que no es argumentable, pero el problema es que no es solamente una. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, Juan 10:14. Fíjate que aparte de que yo revela yo soy, dice, es el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Vamos a buscar Ezequiel 34:11. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo, Jehová lo dice, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Aquí nos está dando una clara referencia de quién es Jesús. Si Él es el buen pastor y si dice yo soy, está diciendo claramente que Él es Dios. También dice en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. No, pero esa ahorita te la leo, esa primeramente quiero ver la del yo soy. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay otras personas que también utilizan el yo soy y que no son Jesús. Por ejemplo, el ciego al que Jesús dio la vista, en Juan 9:9 dice, unos decían Él es y otros a Él se parece. Él decía yo soy. Ese es el ciego, ¿no? Pero no está haciendo una referencia a Éxodo 3:14. El apóstol Pedro también dice yo soy, Pablo también, Joab, Elías, hay muchos que dicen yo soy, pero bueno, simplemente acabo así muy rapidito. Yo creo que tú tienes explicación para adaptarlas a tu forma de pensar, pero en el fondo me parece muy rebuscado la exégesis que tú haces, ¿no? En algunos quizás no tanto, pero en otros me parece un poquito rebuscado. Y no creo que la identificación de Dios deba ser algo complicado de entender para nosotros si el propósito de nuestro es pues llegar a conocer a Dios y ser sus amigos. Y creo que básicamente el problema está en problemas de traducción, ¿no? No es que tu Biblia esté mal ni la mía esté bien, simplemente creo que hay muchos versículos donde gramaticalmente se puede entender de varias maneras. Tu Biblia quizás pues lo entiende o digamos lo expresa de tal forma que apoye la divinidad de Jesús. Pero cuando nos vamos a las bases de textos claves que digan, pues mira, esto dice Juan 1:1, por ejemplo. Sí, parece decir que Jesús es Dios, pero hay explicaciones muy válidas para mi punto de verlo, de que aquí está hablando de que Jesús era un Dios o divino como cualidad. En resumen, me parece que es un tema muy complejo. Para mí es claro que Jesús no se identifica con Dios, pero bueno, entiendo tus argumentos. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Muy bien. Bueno, ya nada más para concluir, pues te agradezco mucho ahora sí que la plática. Me gustaría resumir que los argumentos que niegan a Jesús como Dios, pues se basan sobre todo en traducciones de la Biblia. Yo utilizo Reina Valera, que es la que se utiliza en la mayoría de las personas. Respecto a Cristo, te mostré textos donde Él es preexistente, donde Él es llamado Dios, donde Él pues básicamente es todopoderoso, y pues básicamente la parte de Jesús siendo Dios está claro en toda la Biblia. Igual después te mandaré un mensajito con todos los demás capítulos y versículos que no acabé. No me daría yo creo que una hora para mandarlos todos, los versículos que dicen que Jesús es Dios. Te los mando para que los puedas estudiar y pues ya me puedas comentar más adelante qué te parecieron. Pues muchísimas gracias, Ed, y espero que te siga pasando muy bien el día y que estén muy bien por allá por España. Saludos a la madre patria. Bueno, pues voy a hacer mi reflexión del debate. Evidentemente, esto ya no forma parte del debate, así que si queréis juzgarlo, no incluyáis esta parte. Por un lado, mi conclusión es que es un tema demasiado amplio para tratarlo en un debate. Se han abierto muchos frentes y no se ha cerrado ninguno, así que básicamente seguimos en la misma. Por otro lado, me parece muy curiosa la postura de la divinidad de Jesús, porque decir que Jesús es Dios, pero que también es hijo de Dios, pero que también es hijo del hombre, es decir que Jesús es todo. Es como decir que el universo tuvo un principio, pero no. Así, cualquier descubrimiento científico sobre el tema cuadrará con esa postura. Si se descubre que sí tuvo un principio, ¿ves? Ya lo decía yo. Y si al día siguiente se descubre que no, claro, es que ya lo decía yo. Pero eso es imposible. No pueden ser las dos cosas a la vez. Con Jesús pasa lo mismo. No puede ser Dios y el Hijo de Dios a la vez. Es autocontradictorio.
Así que, aunque es una postura en la que encajaría la Biblia, sencillamente es porque como decimos que Jesús es todo, no puede no encajar. Pero sigue sin ser una postura lógicamente coherente. Y la explicación de que no podemos comprender a Dios totalmente no me convence. Primero, porque no podemos ser amigos de Dios si no sabemos ni quién es. Estoy de acuerdo en que no entendamos todos los detalles sobre Él, pero no cosas básicas. Por otro lado, si Jesús y Dios fueran el mismo, pero a la vez no, significaría que eso va en contra de nuestra lógica. Pero recordemos que estamos hechos a su imagen y semejanza, lo que incluye la lógica. No tendría ningún sentido que Dios nos haya creado con una lógica inversa a la suya, porque de ser así, ¿por qué nos creó de esa manera si podría perfectamente hacernos con su lógica de forma que lo entendamos a plenitud? Por no decir que no cuadra con el resto de enseñanzas y actuaciones de Dios a lo largo de la historia, que siempre son perfectamente lógicas. En tercer lugar, creo que el tema de la divinidad de Jesús se entiende así solamente si leemos la Biblia en algunas traducciones que la hacen expresamente para apoyar esta doctrina. Así que, para ver este último punto, sacaré un vídeo en unos días analizando varios versículos de traducciones muy famosas y probaremos que esas traducciones que aparentemente apoyan la divinidad de Jesús están mal hechas, posiblemente a propósito. Lo veremos dentro de poco.